Bueno, como usted lo sabe, desde ayer hemos seguido lo más puntualmente posible con personajes distinguidos, cercanos, analistas, escritores, el fallecimiento de Carlos Fuentes. Y en verdad que yo tenía mucho interés en que pudiéramos conversar con Rolando Cordera. Él es profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM, hombre cercano y además tiene una visión, también es otra parte, hemos hablado mucho de la literatura, de la escritura, pero también está esa otra parte que nos hemos permitido decir, el hombre social, el hombre político, el hombre integral que es Carlos Fuentes. Rolando, muchas gracias que tomas la llamada, muy buenas tardes. A ver, ¿nos pueden hacer favor de conectar la llamada? A lo mejor hubo ahí algún problemita, a lo mejor sí nos está escuchando, a ver, podemos ver, sí, estamos ahí o todavía no. Estamos con Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, se cortó. A ver, vamos ahorita entonces a intentar de nuevo. Le quiero insistir que estaremos en ello hace un momento, para los que inician sintonía, con nosotros Miguel Osorio Chong, quien asegura que es una calumnia el reporte de Reporte Índigo y que está dañando su reputación y que pide abrir en definitiva sus cuentas bancarias, sobre todo la denuncia que hace, pues sí, la presentación que hace el Índigo Media, y para demostrar clara y definitivamente que eso no es cierto. Vamos a ver qué dice HBSBC respecto a esto de las cuentas de Miguel Osorio Chong y de sus hermanos. Bueno, son ahora las 14:35. Rolando, creo que ahora sí estás por ahí, ¿verdad? Así es, Javier, pero estoy en la calle y sé que vas a tener ruido ambiente. No te preocupes, que yo sé que por estas y otras has pasado. Muy bien. A ver, Rolando, hemos hablado mucho de todo el caso de toda la historia de Carlos Fuentes, lo intempestivo. Traté de entrar y no pude, Rolando, allá a Bellas Artes, estaba difícil, había mucha gente. Te pregunto, Rolando, ¿es otra parte de un hombre social, político, tú que lo conociste de cerca? ¿Qué ves ahí en Carlos Fuentes? Bueno, mira, yo creo que era, casi podríamos decir, la quinta esencia del liberalismo mexicano. Mira. Aquel que don Jesús Reyes Heroles bautizó como el liberalismo social mexicano, descubierto por los reformistas liberales del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Fuentes era una gente que al mismo tiempo que era un gran liberal y demócrata, era también un hombre, digamos, que entendía la importancia del nacionalismo e incluso de las posiciones frente a los poderes del mundo, de los poderes imperiales, ¿no? De ahí su posición tan importante por crítica y consistente frente a los Estados Unidos y sus políticas, de las que yo creo que no se separó nunca, uh-huh, combinando magistralmente, ¿verdad?, su lugar de intelectual público muy reconocido en los Estados Unidos y al mismo tiempo un crítico consistente de las políticas de agresión o intervención que diversos gobiernos americanos han llevado a cabo, ¿no? Y en el caso de nuestro país, pues te digo, combinaba esa exigencia democrática, reclamo democrático, como le hemos llamado algunos, con una preocupación por los temas de equidad y desigualdad que marcan nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí fue y será, puesto que ahí están los escritos, una presencia fundamental para, por así decirlo, modular, ¿no?, el reclamo justo de los mexicanos frente a tanto contraste y tanta desigualdad. Así como se paró frente al gobierno de López Mateos, ¿no?, denunciando y escribiendo memorablemente sobre el asesinato del líder agrario Rubén Jaramillo, ¿no? Uh-huh. Nos envió aquel gran folleto de la Revolución de Mayo, ¿no?, del 68 en París. En París. Y luego, ya siendo él embajador de nuestro país en Francia, pues renuncia a la embajada cuando el gobierno nombra como embajador, su primer embajador en España posfranquista, a Díaz Ordaz, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí fue un gran intelectual público que
va a hacer mucha falta, ¿no? Rolando Cordera, esta siempre compleja relación de los personajes públicos de esta naturaleza, que se convierten, lo diré, en un lugar común, perdón, en una especie de embajadores del país, mexicanos universales. Entiendo que se ha dicho mucho eso, pero creo que sí tiene valor. No sé qué piensas, Rolando. Te pregunto, ¿cómo establecer la relación, cómo le hacen estos personajes para establecer la relación con el poder? Bueno, siempre es muy difícil. Da lugar pues puede dar lugar a muchas ambigüedades, ¿no? Sí. E implica, pues, sin duda, un sacrificio del rigor crítico intelectual que implica, pues, una efectiva y bien cuidada distancia respecto del poder para poder precisamente examinarlo y, en su caso, criticarlo, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, yo sí diría que si tenemos que hacer un saldo, no creo que a mí me corresponda eso. Claro. Pero si tuviera yo que hacerlo, te diría que Carlos sorteó con elegancia, como él lo era, esas relaciones del intelectual con el poder, ¿no? ¿Cuándo lo viste por última vez? Nunca se arredró frente a estas posibilidades. Uh-huh. Y tampoco lo escondió, ¿no? ¿Cuándo fue él nunca escondió que tenía y podía tener relaciones significativas con los poderes para influir en ellos, para la cultura, sí, y apoyar y defender las causas justas, y creo que lo hizo bien, independientemente de la opinión que cada quien pueda tener en cada una de las coyunturas en que Carlos enfrentó esta cuestión, que, como tú dices, es compleja y difícil, ¿no? Oye, Rolando, fíjate, dice, y sin mucho empacho, tuve relación con Echeverría, con Salinas, con Zedillo, dice, a Calderón lo conocí desde chamaco, no tenía empacho en reconocer eso, y yo creo que nadie lo puede identificar con el régimen, ¿no? No, claro que no. Uh-huh. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste, Rolando? Mira, la verdad lo vi hace tiempo, sí. Creo que fue el año pasado. Ajá. Pues siempre realmente una gente muy afectuosa, sí, muy cordial y muy receptiva, y yo, bueno, sin poder decir que yo fui su amigo, sí, porque la amistad, pues, tuve una relación de amistad, pues, para mí muy satisfactoria, y luego con Silvia también, ¿no? Sí. Sí ha sido, pues, realmente muchos contactos muy gratificantes y muy estimulantes, ¿no? ¿Recuerdo? Nos vimos bastante al calor de aquella crisis del 2006, ¿no? Uh-huh. Y luego ocasionalmente en casa de amigos, ¿no? Recuerdo en una ocasión que, va a sonar ahí medio extraño, ¿verdad? Perdón, Rolando, que hacíamos unos trabajos para la televisión y en Tokio tuvimos la oportunidad de juntarnos, aunque sea brevemente, ¿sí? Silvia, tú y yo, no sé si te acuerdas. Así es, ¿no? Como no. Sí, como no. Hace muchos años, ¿no? Hace muchos años, sí. Además, yo siempre te he felicitado por ese viaje, porque llegaste a Tokio un día y te fuiste al día siguiente. Así es, bueno, pues es que era una locura, digo, no había mucho orden, ¿no? Sí. en la agenda ni en la planeación, y yo era, pues, un primerizo entonces en esos asuntos, como a ti te consta. Sí, bueno, no tan primerizo, pero sí puedo decir que lo que más nos sorprendió a todos fue que hayas estado 24 horas en Tokio y te hubieras ido. Eso es lo que nos sorprendió a todos. Bueno, muchas gracias, Rolando, que estuviste con nosotros. No, al contrario, Javier, qué gusto, ¿eh? Hasta luego para mí. Hasta luego. Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM, y ya escuchó usted, ya creo que hemos sido, por supuesto que nunca acabaremos de cerrar el círculo, ¿no? Pero sí le diría algo muy interesante, que lo que pasó, digamos, con Carlos Fuentes, su muerte, yo utilicé una palabra ahí, imprudente. Siempre la muerte tiene algo de imprudente, pero esta fue como muy imprudente, porque, bueno, a lo mejor hubiéramos dicho, bueno, que pasaran las elecciones, y luego hubiéramos dicho, no, pues que acabe el año, y bueno, pues así es la muerte, la vida, ¿no? La vida misma. Pero sí le digo que ya vimos mucho la parte del escritor, y ahora con Rolando, que tiene una visión social, uno de los economistas más destacados de este país, pues bueno, podemos ver también esa otra parte social, política, de el señor Carlos Fuentes, en paz descanse. Van a ser sus cenizas depositadas, va a ser cremado, y sus cenizas van a ser depositadas en París. En sentido estricto, París fue su segunda patria, Francia fue su segunda patria. Es decir, ahí pasó mucho, no olvidemos que fue embajador, no olvidemos que sus grandes amigos estaban también por allá. Entonces, bueno,